Bienvenidos todos. El Señor Jesucristo los bendiga. La palabra del Señor Jesús trae como título hoy Jesús, vida eterna. Jesús, vida eterna. Vamos a ir a las Escrituras, a Mateo. Alguien que me haga el favor y me lea Mateo 9:18. Y alguien que me lea Mateo 9:18, 22. Y otra persona que por favor me ayude con el libro de Lucas 8:40, 48. Y yo voy a leer Marcos. Aquí nos vamos a encontrar con una cita muy hermosa, como toda la palabra del Señor Jesús, que nos narra un acontecimiento, dos acontecimientos en la verdad, y uno es de una niña de 12 años que muere, y una mujer que llevaba 12 años enferma de flujo menstrual. Vamos a dejar que sea el Señor Jesús por medio de su palabra contándonos esta historia y esperando que el Señor nos pueda iluminar y guiar en este mensaje para que podamos entender qué es lo que nosotros debemos hacer por medio de esta escritura. ¿Quién me hace el favor y me puede leer Mateo 9:18, 22? Amén, pastor. Mi hermana Victoria, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me la bendiga. Amén, pastor. Dice la palabra de nuestro Dios, único Dios Jesús. Dice, mientras Jesús les decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Jesús se levantó acompañado de sus discípulos, lo siguió. Entonces una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba, con solo tocar su vestido quedaré sana. Jesús se dio la vuelta y al verla dijo, ánimo hija, tu fe te ha salvado. Amén. Muchas gracias. Quiero en esta traducción, yo quiero que quede, porque hay en dos citas, solo Lucas no habla de la salvación, de que esta mujer pensaba en su salvación. Pero acá, en el libro de Mateo, dice que ella pensaba entre sí, que si tan solo tocara su manto, ella sería salva. ¿Ok? Tenemos que tener muy en cuenta eso. Yo creo que en varias escrituras está esto. Voy a seguir acá porque es bueno tener las dos narraciones de los dos acontecimientos. Dice, pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de todo esto por toda aquella tierra. Amén. Vamos a leer, alguien que me lea por favor el libro de Lucas 8. Pastor, buenos días. El Señor Jesús me los siga llenando de bendiciones. Gracias, suegra. El Señor Jesús, el Todopoderoso, me la bendiga. Muy buenos días por allá en Colombia. 40. 8:40. ¿sí? 8:40 al 56, suegrita, ¿sí? Bueno. Lucas 5, Lucas 8, 40, 56. Bueno. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga,
y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: ¿Está bien el sonido? ¿Se fue? porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Crea no solamente y serás salvo. Sí. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la niña y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo por acá, como podemos ver, voy a dejar aquí en Marcos, voy a estar en Marcos, que esa misma cita está acá en el libro de Marcos 5:21. Voy a tomarla aquí como, como base, como la cita base que vamos a usar. Entonces, en estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de angustia que está pasando la humanidad, ciertamente a más de uno de nosotros, o un vecino, o un amigo, o un familiar, ha sido tocado por este flagelo. Hay mucha angustia, hay mucha desolación. La gente está más preocupada por la sanidad que por la salvación. Y aquí la escritura nos muestra dos ejemplos de dos casos. Uno de una niña de 12 años que bien nos muestra que no tuvo ninguna enfermedad durante 12 años. Parece ser que era una niña que vivía con su papá, con su familia. Imagino que tendría el apoyo de su papá, de su familia, el amor, la comprensión. Pero igual muere. Igual muere. El Señor nos muestra que todos vamos a morir. Y muestra una mujer que ya adulta, que tenía un problema en su salud
12 años, 12 años de padecimiento, de padecer esta enfermedad de ese flujo de sangre. No paraba esa sangre. Las mujeres, mis hermanas que ya están en esta situación con su costumbre, como dicen las escrituras, con la costumbre, con su costumbre mensual, a muchas mujeres les cuesta muchísimo atravesar este periodo, esta situación de la menstruación. Hay mujeres que les dura demasiado, hay mujeres que sufren de cólicos, de dolores de cabeza, o sea, toda su parte física es afectada, su estado de ánimo, a pesar que también unas derraman mucha más sangre y tienen problemas de anemia, tienen muchas cosas, muchos problemas, y las mujeres que me están escuchando y piensan en cada uno de ustedes con esa problemática de quizás una semanita a 12 años de eso que ustedes padecen, 12 años, todos los días, el Señor, por eso le decía que la libró de ese azote. La palabra azote viene del griego mastix, con X al final, mastix, que significa látigo, enfermedad, plaga. Sí, por eso vienen los azotes. Un azote es algo que vas a sentir ese dolor constante, algo que la azotaba diariamente por 12 años. Igual, ella moriría, porque todos vamos a morir. Pero aquí lo que el Señor quiere que nos enfoquemos nosotros es, por eso les decía, una niña que no muestra que es una niña que había estado sana, porque no habla de ninguna enfermedad de ella, sino que muere al fin, muere a los 12 años. Y contrarresta, pone en paralelo a una mujer que lleva 12 años con sufrimiento. Pero lo más importante aquí es que el Señor viene a hablarnos de la salvación. Si ustedes pueden notar aquí, y vamos a hablar de esta mujer, primeramente de esta mujer que tenía este azote. Les decía a ustedes, es como si lo hubiesen flagelado por 12 años. Entonces, dicen las escrituras en Levítico 15, 25, 28, para que nos centremos un poquitico más en esta mujer. Yo quiero que ustedes empiecen a entender lo importante y la enseñanza que esta mujer que tocó el manto del Señor Jesús nos va a enseñar algo muy hermoso. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpia. Imagínense, además, esta mujer con su condición de ser judía, con esta ley, significaba que ella no podía tocar a nadie, ni nadie la podía tocar. Está hablando de una situación muy difícil para esta mujer. Ustedes pueden imaginar, si ustedes se pueden imaginar, era como una lepra, es como tener una lepra. Igual los leprosos los rechazaban, los sacaban, los mandaban para otro lugar.
afectaba 100% su vida. Puede imaginarse lo afectado que podía estar si esta mujer fuese casada en su matrimonio. No podía estar con su esposo. Sí, no podía estar con su esposo. No podía. Como madre, si tuviese hijos, no podía estar con sus hijos, no podía jugar con sus hijos, abrazarlos, prepararles su comida, atenderlos si se caen, tener la oportunidad que usted como mamá tiene ahora, como tía, como hermana, tiene de poder tocar a los suyos, de poder abrazarlos. En su casa, me imagino que estaba hacinada a un lugar aparte de todo el mundo, me imagino que la cuchara de ella aparte, me imagino el plato de ella aparte, todo aparte, o sea, nadie, no podía tocarlo de nadie en su casa. Su vida espiritual, yo creo que ni podía irse a congregar, no se podía congregar porque no le era permitido, menos podía tener una vida social esta mujer, nadie se le podía acercar. ¿Cuántos años llevamos nosotros pecando? Quizás también nuestra enfermedad espiritual ha afectado la vida de mi familia, tu enfermedad espiritual está afectando tu trabajo, tu misma vida, tus cosas, con tus hijos, con tu esposo, con tus amigos y sobre todo con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Porque todavía hay gente, porque aquí el Señor nos manda que observemos la parte espiritual, porque esta parte espiritual esta mujer nos la dejó ver. Esta mujer con toda esta problemática que les estoy mostrando a ustedes, con toda esta problemática, que si fuese usted, ¿qué era lo que más anhelaría? Nosotros en la carne, ¿qué anhelaríamos? Sanarnos. Sanarnos. Yo no quiero sentir más esto, yo ya me cansé, ya no quiero vivir más. Y entonces, cuando las personas no tienen a Cristo Jesús y viene tanta angustia, tanta presión en su vida, ¿qué hacen? Se suicidan. ¿Qué hacen? Amargan la vida de los demás, se amargan más su vida. Pero el Señor nos trae como ejemplo a esta mujer que lo que yo alcanzo a ver y a leer en las Escrituras, ella no se acercó al Señor Jesús para que fuese sana. Vea, la Escritura dice en Marcos, en el libro de Marcos, en el libro de Marcos 5:28, dice que la mujer decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. No sana, salva. Salva, seré salva. Si hoy día nosotros pensásemos, si me acerco al Señor Jesús, si lo toco, porque no lo podemos, ella lo vivió y lo vio pasar y lo pudo tocar, pero el Señor nos ha enseñado y nos deja bien claro que es muy importante creer y tener fe en Él. Por eso cuando nos dejó una enseñanza, y vuelvo y se lo repito, cuando Tomás no creía que Él era el Cristo, el que había resucitado, el Creador, se tuvo que acercar al Señor Jesús para meter las manos en sus llagas y en su costado, y cuando se dio cuenta que sí tenía las heridas del Señor, dijo, Señor, Dios mío y Señor mío, le dijo. Y el Señor Jesucristo le dijo, porque has visto, has creído, Tomás. Bienaventurados los que, sin haber visto, creen. Y es para nosotros. Esta mujer vio y creyó. Tomás comprobó y creyó. Pero hoy nosotros le estamos creyendo al Señor Jesucristo por medio de su palabra, por medio de su escritura, de esta escritura, de que Él puede salvarme,
que lo más importante para mí no es mi sanidad. Y por medio de esta mujer nos enseñó eso, porque estoy seguro que esta mujer conocía, ya sabía quién era Jesús. Y ella no se quedó en lo que se queda la mayoría de nosotros, en la carne. Ella se quedó en lo espiritual, lo que aprendió de Jesús, y que era que Él es el pan de vida. Él es el que da vida eterna. Él es el que da vida eterna. Él es el que da la vida eterna. Vea, en Marcos 7, 16, 19, nos muestra el Señor unas enfermedades que todavía están en nosotros, todavía siguen en nosotros. Y nosotros debemos acercarnos al Señor Jesús para vida eterna. Pero tenemos que entender que toda esta enfermedad que estamos padeciendo nosotros nos va a llevar a una muerte espiritual. No nos va a llevar a la vida eterna, porque el Señor Jesús es bien claro. Dice, Jesús dijo, Marcos 7, 16, 19, perdóname, 18, ¿sí? Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Quizás tú o yo no estemos contaminados de un flujo de sangre, como esta mujer que estaba contaminada y era rechazada porque por la ley ella no era algo mundano si ella tocaba las cosas por su condición. Pero todavía tenemos las Sagradas Escrituras, nos enseñan que a mí no me está contaminando, el coronavirus no me contamina a mí, contamina mi cuerpo, pero no está contaminando mi espíritu, no está contaminando mi alma. Y el Señor me centra y me dice, lo que sale de tu boca, del corazón sale. Y eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Eso es lo que está contaminando verdaderamente a todo aquel que dice que está siguiendo al Señor Jesucristo. Pero si, como dice la Escritura, si usted tan solo se acercara al Señor Jesús, que usted sintiera espiritualmente que está tocando al Señor Jesús, usted va a ser salvo. Porque esta mujer nos está enseñando que no importa mi condición física. Aquí nos está mostrando que no es la condición física porque vio una niña que no tenía ninguna enfermedad, pero murió. Pero el Señor fue claro porque a esa niña también la salvó. Y fuera de eso, para que su nombre fuese glorificado, la resucitó. Pero de seguro que la resucitó y esa muchacha después se murió. A esta mujer le quitó el flujo, ¿cierto? Pero le dio vida eterna. De seguro ella también murió. Pero al morir en la carne, dice la palabra del Señor Jesús que el que cree en Él nunca morirá, porque tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y esto es lo que el Señor nos quiere enseñar por medio de esta mujer que tocó su manto. Ella tenía bien claro Mateo 6:33. Miremos Mateo 6:33. Mateo 6:33. No, Mateo 6:24. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Desde el 25. Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Usted vio a esta señora afanada por su vida? No, esta mujer no estaba afanada por su vida. Dijo, si tan solo tocar el manto, seré salva. Ella no estaba afanada por la vida. ¿Qué van a decir de mí?
Ella sabía que si se acercaba y tocaba a un maestro, moría apedrada por tocarlo, por estar impura. Es más, no debería estar en medio de la multitud, porque la palabra del Señor dice que la multitud apretaba a Jesús, lo apretaba. Entonces imagina si esta mujer se metió en medio de la multitud a tocar a Jesús, a ella también tuvieron que haberla apretado y tocado. Y es cuando Jesús dice, alguien me tocó, y Pedro dice, pero si todo el mundo lo está empujando, todo el mundo lo está apretando, y dice, maestro, que alguien lo tocó, dice, es que salió de mi poder, porque esa fe en el Señor hace que el Señor Jesús te llene con tu Santo Espíritu. El Señor Jesús tiene que llenarnos a nosotros, teniendo fe de que Él existe, que Él está en medio de nosotros, que su palabra dice que donde dos o tres o más estén con Él, Él va a estar ahí, invocando su nombre todos, Él va a estar allí. Entonces, esta mujer no estaba preocupada por los afanes de su vida. Llevaba 12 años sufriendo y ella sabía que eso es momentáneo. Dice la palabra del Señor Jesús: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero sí os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ojo, lo que hizo esta mujer al buscar a Jesús, buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué se le añadió a esta mujer? La sanidad. En ese mismo instante dice que el flujo se detuvo, se paró, porque ella primeramente buscó a Jesús para vida eterna. No lo buscó para otra cosa, no lo buscó para sus deleites. Uy, es que yo quiero que me sane porque es que extraño mucho ir a la discoteca y yo estoy que me pego una bailoteada porque todas ellas las pasan bailando y yo llevo 12 años sin ir a rumbear. No, ella no pensó en eso. Y si no tenía marido, entonces estaba pensando, no, yo me sano y ahí sí me caso y me consigo el, mejor dicho, el más hermoso de Jerusalén. No, ella pensó en su vida eterna y ya les digo por qué, porque ella conocía la Escritura, así como ustedes la están conociendo, así como nosotros la conocemos, pero no aplicamos lo que está ahí, no lo vivimos, no lo proyectamos, porque pensamos que vamos a durar siempre aquí. Porque nos sentimos muy jóvenes, nos sentimos bien saludables y pensamos que todo es paseo, fiesta, carros, fincas, sexo, drogas, alcohol, y estamos bien. Pero el Señor nos enseña por medio de esta mujer que eso no se necesita, que si yo estoy pensando en eso, me voy a morir y me voy a ir para el infierno, no voy a tener vida eterna. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice el Señor Jesús. Hoy día nos estamos preocupando todavía. Sí, yo me angustio. 384,000 infectados de coronavirus en India en un solo día, 24 horas, 384,000. Yo me pongo en los zapatos de esa nación, de esas familias, de toda esa angustia.
Y más cuando sé que adoran a muchos dioses y no al verdadero, al único que nos va a dar vida eterna por creer en Él. No, estamos nosotros pensando en la angustia, es que se me murió el tío, es que se me murió mi mamá, es que se me murió el primo, es que se me murió mi vecino, es que se murió fulano, y esto, y le echamos la culpa o nos echamos culpas, sabiendo que da la vida y da la muerte es el Señor Jesús. El que la enferma o lo enferma a usted es el Señor Jesús. En cambio, el que lo sana también es el Señor Jesús, porque Él es el Todopoderoso. Porque a Él no se le sale de sus manos el control de nada de las cosas. Entonces, la palabra me centra, yo todavía sigo con esos pensamientos malos. Y eso es lo que me está enfermando a mí. Yo sigo enfermo y no me he dado cuenta. En vez de seguir el ejemplo de esta mujer, dejar a un lado todas esas cosas y acercarme a Jesús para vida eterna. Gálatas 5, 19, 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son Gálatas 5, 19, 23. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Se han dado cuenta que esta mujer lo que le interesaba era heredar el reino de los cielos? A ella no le interesaba sanarse. Creo que sí, todo el mundo quiere sanarse, pero si a ti te ponen a escoger entre sanarte y la salvación, ¿qué escogerías tú? ¿Sanarte para seguir rumbeando y seguir en homicidios, borracheras, orgías, envidias, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas? ¿Eso elegirías tú o elegirías vida eterna? La Escritura nos muestra que habían 10 leprosos, y en esos 10 leprosos gritaban: Señor, sánanos, sánanos, límpianos. Totalmente diferente a lo que hacía esta mujer. Esta mujer estaba 12 años de azote, de dolor, de angustia, de rechazo, de repugnancia, mejor dicho, era una mujer invisible. Nadie la quería ver, ni tocar. Y ella no pidió eso, ella pidió: sálvame, Señor. Y estos 10 leprosos gritaban: Señor, límpianos, sánanos. Y el Señor los sanó. Y se fueron, pero solo uno se regresó, dice la Escritura. Uno se regresó. Porque ese que se regresó sabía: yo qué saco con estar sano y sigo con hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, etcétera, envidias. ¿Cómo hago para alcanzar vida eterna? Yo ya estoy sano, me devolví. Se devolvió uno nomás se devolvió y se postró en tierra. Reconoció que Jesucristo es el Creador, que Él es el único y el suficiente Salvador. Se postró y lo adoró. Y el Señor preguntó: ¿y dónde están los otros 9? No, los otros 9 siguieron rumbeando. ¿Ya están sanos? Y eso es lo que nos pasa casi a todos. Rogamos al Señor y entonces tenemos a nuestro Dios bombero para que me apague el incendio. Diosito, y le ponemos así chiquitico: Diosito, ayúdeme, Señor, por favor, se lo ruego. Mire, vea, yo voy a cambiar, pero de lado de brazo para beber. No. Él se acercó. Este señor se acercó y se postró. Dijo: Señor, gracias. Ya que tú me has sanado y estoy limpio, quiero seguirte. Ayúdame, porque separado de ti
nada soy, nada puedo hacer, porque si me separo de ti me desvío. Por eso él se desvió de esos 10, de esos otros 9 y se vino al que le da vida eterna. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los otros 9? Se fueron. Le dijo al que se acercó a él, así como esta mujer que se acercó y le tocó el manto. Le dijo, tu fe te ha salvado. Salvado. Ese leproso que fue sanado, ya fue salvo. Y el Señor Jesús no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y le dijo, tu fe te ha salvado. Y ese Señor, si hubiese muerto ese mismo día o años después, si sigue el Señor Jesucristo, el Señor le dio la salvación. Pero los otros 9 que se fueron, si no buscaron de Cristo y no se devolvieron a buscar a Cristo, murieron en sus pecados, así estén sanos. Ahí sí nos mostró, el Señor nos está mostrando a la hija de este principal, una niña que 12 años no muestra ninguna enfermedad, pero que murió. Murió. Y el Señor vino por la fe de su papá, por la fe de su familia. El Señor se glorifica en esa muerte, la resucita y le da vida eterna a esta niña. ¿Quién dice amén? Amén. Mas el fruto, estamos en Gálatas 5, 19, 23, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley para esas cosas. No la hay. Eso es lo que nosotros debemos anhelar. Que al seguir al Señor Jesucristo nosotros podamos tener esos frutos en nosotros, por medio del Espíritu Santo del Señor Jesús que mora en nosotros. Que brote ese amor, que nos sintamos gozosos en el Señor, así como esa mujer se sentía gozosa en el Señor. Una mujer con toda esa descripción que les acabo de dar, lo primero que busca es que la sanen. Ya no quiero sentir más dolor, ya no quiero ser más humillada, ya no. Ella sintió gozo en el Señor Jesús, paz, tuvo paciencia porque meterse en medio de toda esa gente. Fue bondadosa, tuvo fe. Fue una mujer mansa, porque cuando las personas a veces estamos muy enfermas, renegamos contra el Señor Jesús y es lo peor que podemos hacer. Juan 11, 25. Juan 11, 25, 26. Dice la Escritura. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Usted cree eso, mi hermana? ¿Ustedes creen eso? El Señor no está hablando de esta muerte física, todos vamos a morir. Pero lo más importante es que cuando usted muera, tenga la certeza de que usted va a tener vida eterna con el Señor Jesús. Ahora, sí, no sabemos si yo voy a morir, porque si Cristo viene mañana y estamos en Él, resucitarán primero los que han muerto en santidad, y los que estamos vivos seremos arrebatados y llevados con Él. Entonces, lo importante es que en cualquiera de las dos circunstancias vamos a vivir porque Él nos lo prometió, si estamos cumpliendo con todo lo que Él nos ha mandado. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor Jesucristo pregunta, ¿crees esto? ¿Ustedes creen esto? Amén. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta señora tuvo mucha fe
porque escuchó hablar de Jesús, porque escuchó su palabra. Y su palabra dice que Él es la vida eterna. Que Él es la vida eterna. Por eso ella no dudó en ir a tocarlo, convencida con esa fe de que ella iba a tener vida eterna. La escritura es clarita, dice, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, dijo ella. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y eso hizo esta mujer del flujo de sangre. Ella tenía la certeza de lo que le esperaba, porque tenía fe en el Señor Jesús. Tenía esa convicción de algo que no estaba viendo. ¿Qué no estaba viendo ella? La vida eterna. Pero está convencida de eso y se fue a tocarlo. ¿Por qué ella estaba convencida de eso? Porque ella sí entiende lo que la Escritura habla del Señor Jesús. Mire lo que dice Apocalipsis 21, 3, 4. Dice la Escritura: y oí una gran voz del cielo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahí está hablando el apóstol Juan, que el Señor le reveló todo, por eso ese libro de Apocalipsis se llama Revelación. Le revela todo cuanto va a ser de la venida de nuestro Señor Jesucristo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta mujer, con ese flujo, sabía esto, que el Señor Jesús dijo que iba a enjugar todas sus lágrimas. Ella sabía que esos 12 años eran nada de lágrimas, de dolor, comparado con lo que ella iba a vivir en una eternidad junto al Señor Jesucristo. Dijo, ya no iba a volver a morir más, ya no iba a llorar más, ya no iba ni a clamar, ni a tener dolor. No iba a tener nada de esas cosas. Esa mujer dijo, si tan solo tocaré solamente su manto seré salva. No estaba pensando en su enfermedad. Ella sabía que eso terminaría en la vida eterna. Ya no iba a tener más eso, la Escritura lo dice. ¿Me entiendes? Dice esa vida eterna con Jesús, que el Señor Jesús iba a enjugar todas sus lágrimas, iba a quitar su dolor. Ella estaba convencida de eso. No ahí. Lo otro fue la añadidura de buscar el reino de Dios y su justicia. Ella estaba pensando en que ya no iba a tener más dolor nunca al lado del Señor Jesús en la vida eterna. No estaba pensando en eso. La palabra enjugar no significa enjuagar, no. Enjugar viene del griego exaleifo, con X, exaleifo. Mire lo que significa enjugar. Frotar para borrar. ¿Ustedes no se han dado cuenta que cuando uno llora hace esto? Frota para quitarse las lágrimas. Significa eliminar, borrar las lágrimas, perdonar el pecado, anular. Esta mujer sabía que el Señor Jesucristo dice que enjugará Dios, el Señor Jesús, todas las lágrimas de los ojos de ellos. Ella sabía que el Señor Jesús le iba a eliminar, borrar las lágrimas, perdonarle sus pecados, le iba a anular todo lo que él hacía no apta para estar en su presencia, por la fe que tuvo en el Señor Jesús. ¿Quién dice amén? Primera Timoteo 1:16 dice, Primera Timoteo 1:16 dice,
Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer para la vida eterna. Esta mujer, el Señor la usa como instrumento. Él dice que Él coge lo vil y lo menospreciado y lo levanta para que su nombre sea glorificado. Por eso levantó a esta mujer, ¿cierto? Para ejemplo de los que habrían para creer en Él para vida eterna. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas. Esta mujer, si tan solo le toco el manto al Señor, yo voy a ser salva. Ella sabía que eso es eterno. No estaba pensando en cosas temporales, porque si gasto toda mi fe y mis cosas en tocar para que me sane, pues no estoy pensando en las cosas eternas, estoy pensando en las cosas que se ven. Y esas cosas que se ven son temporales. Son temporales. Pero ella se fue a lo que es eterno, a lo que no se veía. Y eso es eterno. Por eso se fue con esa convicción de que iba a tocarlo para vida eterna. Cuando nos ponemos a mirar lo que no se ve, echamos a perder toda nuestra fe. O sea, cuando no nos ponemos la mira en las cosas que no se ven, si no la ponemos allí, echamos a perder muchas cosas en nuestra vida. Tenemos que echarle mano a la fe. ¿Cómo? Mirando las cosas que no se ven. Moisés dice que se sostuvo como viendo al invisible. Eso está en el libro de Hebreos 11:27. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Mirar las cosas que no se ven es mirar al invisible. Es mirar al Dios vivo y verdadero. Su nombre es Jesús. Primera de Juan 5:11. Y yo siempre aprovecho y le pido al Señor Jesús que siempre me ponga a aprovecharme en esa situación de la prédica para hablar que Él es el Señor Jesús, porque tengo en mi corazón, hasta que el Señor me llame, voy a estar diciéndole a todo el mundo, y así cuando me escuchen diga, se está predicando lo mismo, que el Señor Jesús ese es el Señor. Y dicen, ya sabemos, y no lo saben. No lo saben porque les pregunta a uno, ¿y el que murió en la cruz fue el Padre? No lo saben. Primera de Juan 5:11, y tiene que ver con esta predicación. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si ve que hay dos. Yo le dije que ahí hay dos. Si ve, pastor, que hay dos. Claro, la pluma mentirosa, como nos enseñó el pastor Luis por medio de las Escrituras. La pluma mentirosa. Los falsos profetas. Los falsos escribas y fariseos que manipularon eso para que la gente no alcance la vida eterna. Dice 1 Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Vámonos al original de eso. El original de eso en el griego dice así: también soy el testimonio que vida eterna dado el Dios yo, incluso esta la vida en el Hijo, lo mismo soy. Si es que es totalmente diferente si ordenamos a nuestro español, porque este es en griego, no tiene comas ni puntos ni nada, está diciendo claramente que ese testimonio es él mismo, soy.
Él dice, el Señor Jesús, que Él es la vida eterna, ¿sí? Y dice, incluso esta, la vida en el Hijo, lo mismo soy. Él es el mismo Dios verdadero, con el título. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que en 1 Juan 5:11, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la vida eterna. Eso es lo que dice 1 Juan 5:11. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Sí ve que hay dos? Yo le dije, y usted no me cree. Lo que está escrito allí no dice en el nombre del Hijo de Dios, dice en el nombre del Hijo, el Dios. Totalmente diferente. El griego jogeto, el la los. En el nombre del Hijo, el Dios. Porque Hijo de Dios es un título que tiene el Señor Jesús. Y Jesús es el Creador. Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cómo hizo esta mujer? Esta mujer se fue a acercar para que el Señor la llevara a la vida eterna. Nosotros debemos orar así: Señor, examíname, Dios mío, conoce mi corazón, te lo ruego. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Dice ahí, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí usted insiste, pastor, que ahí no hay dos. No, mi hermana y mi hermano, solo hay un trono, y en el trono está sentado el Señor Jesús. Solo hay un trono. Solo hay un todopoderoso, el mismo de allá que habló con Abraham en Génesis 17:1, y el que habló allá con el apóstol Juan en Apocalipsis 1:8. Allá dijo, yo soy el todopoderoso, y allá dijo, yo soy todopoderoso, para que se cumpliese la escritura que el Señor Jesús es el mismo ayer en Génesis, hoy por los siglos en Apocalipsis. Y esta es la vida eterna. La escritura me está enfocando de que Jesús es la vida eterna, pero aquí la pluma mentirosa me quiere enseñar que hay dos. Esta es la vida eterna, que conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuál es el único Dios verdadero? Jesucristo. Y dice aquí, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero en el original, en el griego, donde fue escrita la escritura, dice, ahora soy la eterna vida, a fin de que reconocer andas el solo verdadero Dios, incluso cual envió Jesús, nombre del Mesías. Dice, si ustedes lo leen más despacio, ahora soy, el Señor siempre se refirió como el yo soy. En Éxodo le dijo Moisés, Señor, y si me preguntan quién me envió, dígale que yo soy, lo envió. Y la escritura dice allá en los evangelios, creo que está en Juan 20, ya le digo la cita exactamente, 8:24, dice clarito, vuelvo y atrás, porque allá en Juan 17:3 dice en el griego, ahora soy la eterna vida. O sea, el Señor Jesús dijo, allá en Éxodo, yo soy, lo envió. Aquí dice, soy la vida eterna. Y dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados.
Y si usted no cree que aquí en el griego está diciendo el Señor Jesús, ahí en Juan 17, 3, ahora soy la eterna vida, está diciendo Jesús que Él es el soy, el gran yo soy, es el mismo que está hablando aquí. Romanos 6, 23. ¿Por qué le estoy dando todas estas citas? Porque así como esta mujer que tenía flujo y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva, es porque estoy seguro que esta mujer conocía toda esta verdad que está en las Escrituras. Son muchas citas, muchas, que hablan que Jesucristo es la vida eterna. Por eso ella dijo, si lo toco, tendré vida eterna. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el griego dice, pues paga el pecado infierno, es infierno, la palabra que está en griego allá es thanatos, que significa muerte, infierno. Pero no colocan el infierno, dice la paga del pecado es el infierno en el original. Él ahora un don gratuito es carisma, charisma en el griego. El Dios vida eterna en Cristo Jesús, el Señor yo. Hermoso mi Señor Jesús cuando Él escribe, aclara, siento una paz en mi corazón que quiero regalarle a las personas. Y a veces se entristece uno porque es que yo no soy el que doy el convencimiento, ni usted, mi hermana, ni mi hermano, no se afane por eso. Es el Señor Jesús quien quita el velo. Es el Señor Jesús que decide, así como un día decidió que tú que estás ahí sentada y sentado, escuchando que Él es el Creador, que el único Dios verdadero es Él, que el único que salva es Él. Lo hizo con usted y conmigo, algún día lo hará si es su santa y hermosa voluntad y su misericordia con el familiar, con el amigo, con las personas que le hemos predicado y que no quieren ver al Señor Jesús como el único y suficiente Salvador. Amén. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Quién dice amén? Ustedes también están así convencidos como el apóstol Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones, esta mujer, 12 años de aflicciones, ¡bah! ¿Sí? Eso en el tiempo presente no son comparables. Ella no comparó el sufrimiento de 12 años con la gloria venidera que se le iba a manifestar. ¿Y cuál era esa gloria venidera? Su vida eterna. Juan 4:14. Dice el Señor Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todo eso es espiritual. Eso es espiritual. Gálatas 6:8. Esa mujer que tenía todo ese padecimiento por 12 años, cree en todo esto que está aquí y que hoy el Señor pone en evidencia para que nosotros no dudemos, porque vas a estar enfermo, porque vamos a tener tribulación, porque es necesario que para que tú y yo entremos al reino de los cielos, pasar por muchas tribulaciones. Eso está escrito en el libro de Hechos. Es necesario. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Sí, todo el mundo, sí. Le dice el Señor, bueno, aquí les doy un tipcito. Para que entres tienes que pasar por muchas tribulaciones para que puedas entrar al reino de los cielos. Y esta mujer, 12 años de tribulación. Dijo, no, eso no es nada comparado con lo bueno que me va a venir a mí.
Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Segar es recoger la siembra, lo que tú siembras. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos del Señor Jesucristo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ese es su fin, mi hermana. Usted tiene que tener como fin de todo esto que estamos haciendo, de venir a escuchar la prédica, de cantar al Señor, de venir a los estudios bíblicos. Porque el Señor dijo, yo los liberto del pecado, los hago siervos míos. ¿Sí? Pero tienes como fruto, tienes que santificarse. ¿Qué es eso? Me tengo que apartar para el Señor. Y como fin, la vida eterna. Dice el Señor. Marcos capítulo 10, 29, 30. Este es una de las citas que usan los falsos profetas, los pastores que hablan de la prosperidad y imagino pedirle plata a la gente. Utilizan esta cita para sacar plata y la gente deja engañar. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, deje su casa, entréguela al pastor, él se la administra. O hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, déjeme las tierras. Por causa de mí y del evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Vea, el que se deja robar y se deja quitar la casa, se deja quitar los terrenos con esto, no se está dando cuenta que nunca el Señor le va a devolver 100 veces el terreno, ni 100 veces la casa, porque imposible. Aunque para Dios no hay nada imposible, pero Él no está hablando de eso. No le va a devolver 100 mujeres, 100 hijos, 100 padres, 100 madres, pero caen redonditos con el falso profeta. Dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Sí? Para ir finalizando estas dos citas, que estoy seguro que esta mujer que tocó el manto del Señor Jesús para vida eterna, a pesar de toda su tribulación, a pesar de todo su rechazo, a pesar de todo lo que padecía, buscó al Señor solamente para que le diera vida eterna. Dice en 2 de Timoteo 2:11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿con quién? Con el Señor Jesús, también viviremos con Él. ¿Quién dice amén? Amén. Y estoy seguro que esta mujer y este hombre que confió en el Señor para que resucitase a su hija, conoce lo que está escrito en 1 de Juan 5:20, con la que cerramos esta predicación, que se llama Jesús, vida eterna. 1 de Juan 5:20 dice así, clarito. 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Quién nos ha dado el entendimiento? Pues el Señor Jesús, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El Señor Jesucristo los bendiga.